Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Vamos a escuchar la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes, a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede darnos éste a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Maravillosa presentación y ponencia para este día que la liturgia nos propone y que es la conversión de Saulo. Aquella voz que él escucha cuando va camino de Damasco: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
es presentada por San Lucas como una auténtica teofanía, porque el verdadero protagonista es Jesús, el Hijo de Dios, el resucitado, que irrumpe en la vida de Saulo y en el de la propia comunidad cristiana que teme y desconfía del hasta ahora implacable perseguidor. La fe es así. Cristo entra en nuestra vida con su gracia y nos enfrenta con la verdad, la mía y la de Dios. La ceguera pasajera nos indica un camino de preparación, de purificación para entrar en la luz del Evangelio y en la comunidad del Espíritu, que es la Iglesia. Tendríamos que plantarnos la pregunta que Jesús hace a Saulo, porque también a nosotros nos la hace. ¿Por qué me persigues? El judío no sabía quién era Jesús, pero tenía sus prejuicios equivocados sobre él. Nosotros bautizados también muchas veces preferimos la fe aprendida a nuestra propia experiencia de encuentro con Cristo en la oración, los sacramentos y el hermano necesitado, molesto, al que calumnio, persigo, en quien Él se hace presente. Yo soy Jesús al que tú persigues. Si vamos a la primera lectura que escuchamos hoy, esta mañana, es que en una visión Saulo mira que un hombre llamado tal Ananías se presentaría y le impondría las manos, porque Saulo está orando. Ya Saulo se está convirtiendo. Saulo comienza a creer, pero aún no sabe ni en qué, sino hasta que llega Ananías y le impone las manos para que se llenara de Espíritu Santo. Nos lo dice la lectura que hemos escuchado. Le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Qué maravillosa proclamación hemos escuchado hoy en este día. Inmediatamente dice que desapareció la ceguera, recobra la vista, se levanta y lo bautizan. Comió y recobró fuerzas, que muchas veces es lo que nosotros necesitamos, que se nos caigan las escamas de los ojos, comer para tomar fuerzas y seguir adelante. A veces somos cobardes y nos quedamos tirados peor que Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Recordemos esta lectura para nuestra vida cristiana, espiritual, y alimentarnos de ella también, que es muy importante. Después, el Santo Evangelio que hemos escuchado nos dice: el que come mi sangre, el que come mi carne, debería decir, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Con esa esperanza nosotros vivimos día tras día, con la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la resurrección. Por eso, este es el pan bajado del cielo. El Evangelio de hoy conserva todavía la radicalidad con que San Juan nos relata el discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Las expresiones de el pan que os daré es mi carne para la vida del mundo, y de comer mi carne o beber mi sangre constituyen un escándalo para los judíos, que se fijan en lo que consideran una blasfemia y no van más allá de un éxodo que ahora cobra todo su sentido. Jesús no es solo el maná que alimenta el cuerpo, es realmente la carne y la sangre que dan la vida eterna, la definitiva liberación del mal y de la muerte. En la Eucaristía adquiere esta expresión todo su valor. Comulgar a Cristo no es solo aceptar el Evangelio, sino hacerlo plenamente vida, es compartir, asimilar la propia vida del Señor con todo lo que eso supone. Por eso, tras ese discurso, San Juan nos dice que muchos de sus discípulos se escandalizaron y lo abandonaron. Y es que una cosa es aceptar la palabra, participar en los sacramentos incluso, y otra asumir que como cristiano, comer su carne, beber su sangre, es ser Cristo ante los hombres. Probablemente, si lo aceptáramos de verdad, quizá muchos no acudirían tan despreocupadamente a comulgar, o plantaríamos de otra manera las primeras comuniones. Por eso el evento, el misterio de Damasco, es también para Pablo un momento de kenosis, es entrar en el misterio del dolor y la muerte. Pero por eso no es solo una experiencia puntual. Damasco será una experiencia que se prolongará en toda la vida de Pablo y en todo aquel que como Pablo es capaz de poner al centro de su vida a Cristo Jesús, hasta
llegar a decir como el que todo lo consideramos basura en comparación con el conocimiento de Jesús. En definitiva, este acontecimiento de Damasco es un proceso de cristificación hasta llegar a la plena madurez en Cristo. Esa es la experiencia fundante de la mística apostólica. ¿Nos dejamos sorprender por la novedad de Jesús y su reino? En el Evangelio encontramos la sección conclusiva del discurso del pan de vida. Está unido a lo que el evangelista ha venido presentando. Como hemos visto, el mensaje se ha ido profundizando y se convierte más eucarístico desde una clave existencial. Se trata de hacer espacio a la persona de Jesús en nuestra vida, en la vida de nuestras familias, en nuestras comunidades. Se nos invita a entrar en comunión con Él. Comer su carne y beber su sangre significa entrar en una común unión con la forma de actuar de Jesús, en su forma de ser humano, con su forma de amar, con su forma de pensar, pero también con su adhesión al Padre. Por eso, ¿cómo es nuestro proceso de conversión? ¿Soy capaz de ver a Cristo en mis hermanos? ¿Verdaderamente? Nosotros muchas de las veces nos puede pasar lo que a Pablo, pero nosotros nos podemos quedar ahí tirados. En el lugar donde cayó Pablo también nos puede pasar a nosotros. El llamado del Salmo responsorial es: id y proclamad la buena nueva a toda la creación. Ojalá verdaderamente seamos auténticos discípulos, embajadores de la buena nueva de la salvación, que es el pan de la vida, que nos da vida plena y vida en abundancia. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.